podcast escénico de la nave Calderón. El momento del aplauso, Nate, ese es el mejor. El momento del aplauso. En Spotify no lo escucháis, no sé por qué. Pero bueno, en YouTube veis las si imágenes. No se vuelve loco. En YouTube ves las imágenes y aplaudimos para juntar el sonido. Exactamente. En este episodio, porque ya llevamos varios que ya habéis escuchado, habéis subido y... Hemos subido. Exactamente, ya hemos subido, me sigo equivocando muchas veces, como no. Pero he ahí la gracia, Nate. Sí, debe ser mi gracia. Bueno, en un capítulo hicimos un poco introducción de cómo nos conocimos. Exacto. Pero muy poco, fue como una leve introducción. Sí, pero... Breve, digo leve, anda que me la has pegado, Nate, me la has pegado. Pero la cosa es de... Vamos a contar un poco de cómo hemos llegado hasta aquí. Exactamente. Porque a veces la nave tiene más poder que la iglesia. ¡Hombre! Y lo que une la nave que no lo separa el hombre. Exactamente. ¿Por qué Random Podcast? ¿Por qué esto y por qué hay nosotros dos solos de manera asidua y no otras personas que estén aquí? Sí, a ver, en la nave son artistas generalmente de jóvenes y ha habido muchas uniones que han surtido efecto. Hay compañías de teatro en la nave... Noviazgos también, porque hay uniones de todo tipo. Noviazgos, líos... Sobre todo líos, en la nave se liga... Colaboraciones musicales que llegan a muchísimos puertos y eso es lo bonito de la nave. Pues bien, nosotros... Yo soy una persona, yo hablo de mí, que yo me encanta la radio, he hecho a veces radio, me encanta hablar. Radio Ourense. No, para todos. Cuando estuve en la radio de Ourense era para leer unos cuentos de teatro. ¿Con cuántos años? Pues debían ser 14, 15 años. Bueno. 14, 15 años, que fui con la Escuela de Artes Escénicas. Tú hablabas así, hola, soy Nate, bien. Sí, porque yo... Claro, porque aún no habías hecho el cambio, ¿no? No, mi voz empezó a cambiar con 10, o sea... ¿con 10 años? Sí, yo creo que sí, empezó a cambiarme ya pronto la voz. Yo siempre he tenido la voz muy aguda. Ese es mi principal problema. Bueno, o marca de la casa, eso también. También es verdad. Tenemos la voz aguda y la voz grave. Sí, sí. Bueno, la cosa es que, pues mira, nosotros, la primera vez que yo lo conocí, o sea, de vista, sin hablar con él, fue cuando hicieron un rostro. Exactamente. Que estuve el día del estreno, pero ya la siguiente vez que le vi y conocí... Yo a él no le vi directamente. Sí, es cierto. Un poco voyeur eso, en plan yo a ti te vi, pero tú a mí no. En plan, hostia. No voy a contar mis secretos. Que sé dónde vives. No pasa nada. Y las cosas es que, pues la primera vez que nos vimos, como dijimos, fue... No sé, es que no me acuerdo exactamente si fue en los castings o ya el primer día. Fue después, fue el primer día, creo. Fue primero o segundo día, porque fue del principio. Yo creo, porque yo a los castings no fui porque no podía... Porque tenía un horario un poco loco. Creo que fue el primero o segundo día, porque fui el primero y no el segundo, o al revés. O al revés, ya no sé ni lo que he dicho. O al revés, dejémoslo ahí. Y yo me encontré a Nate. Y yo pensaba... Estaba donde el piano claro, de la nave. Exactamente. Porque había gente tocando el piano, porque la gente que es música, pues viene, coge el piano y se pone a tocar o a cantar canciones. Sí. Y no se lo deja a nadie. Es broma, sí que nos lo deja. Y entonces yo estaba hablando con la gente y vi, pues lo típico, los que son antiguos navegantes, cuando llevas un verano casi sin verles, es como, ¡hombre! Tal, no sé qué, tal. Que eso está muy feo, se debería hacer una quedada veraniega, en plan, ¿y qué tal todo? ¿Qué tal verano? No sé qué tal, porque es que si no, de repente, sin veros durante 2 meses, bueno, sin ver a todo el mundo... A mí se me hace como hasta raro. A mí se me hizo raro. Pero y tú sin un curso, pues imagínate. Y lo bonito que es llegar y que te abracen, te tienen al suelo cuando te abrazan y entras por la puerta de cristal, eso no lo paga nada. Fíjate, te abrazan tan fuerte que hubo una vez que se rompió el suelo, cayeron casi al calderón. No te imagino, sería épico eso. No, pero bueno, en un ensayo de nave alguien casi rompe el teatro. ¿En serio? Porque se resbaló con el suelo y con la rodilla rompió el trocito de pared del teatro. Pero bueno, entonces yo estaba allí sentado y fueron a todos a saludar a Chema. Chema entrando así con pinta de chulo, con sus gafas de sol, vestido de negro. Pero porque sí fue sensible, claro. Pero el negro siempre. Así que sí, ahí todo modo chulo.
que eso, y ya está, digo, mira, pues de la nave, vale, bien, perfecto. Este es de un rostro, en plan, este es un rostro. Digo, ni me sonaba de eso, y de repente, claro, me dice, tú eres... Y mira dónde estamos, fijaos. Y dice, ¿y tú eres nuevo, tal? Y digo, no, ya llevo años en la nave. No, pero... No fue tal que así, fue como que estábamos ya haciendo como una actividad o tal, y recuerdo que yo estaba con Lidia, porque Lidia y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, porque íbamos juntos al instituto, y fue como, ¿qué haces aquí, Lidia? ¿Y tú, Chema? Digo, yo ya llevo un año, y era el primer año suyo y tal. Y como que nos juntamos, en plan, como varios, y estabas tú ahí. Y yo, pues que siempre hablo con todo el mundo, pues en plan majo, ¿no? Yo no soy muy borde generalmente. Entonces, digo yo, bueno, ¿y tú? ¿Qué es tu primer año, tal? Como el de Lidia. ¿Y tú qué primer año? Digo, hombre, yo el año pasado no te vi. Tú, pa' un año que falto, llevo no sé cuántos años. Y yo, ay, Dios mío, en ese momento fue tierra, trágame, porque fue como que este chaval lleva más tiempo que yo le he dicho que es nuevo. Bueno, pero yo no soy rencoroso, eso desde luego. Y nada, y creo que ahí como que hablamos, estuvimos haciendo la actividad y después creo que no volvimos a hablar porque tampoco es que vinieses mucho. Empezó a faltar, claro, empezó a faltar. Y eso, entonces, a ver, al ser tantos al principio de la nave es muy difícil hablar con todos porque un día estás con un grupito, otro día estás con otro, te toca hacer una actividad con unos que... a lo mejor con ese que has hecho la actividad el lunes no vuelves a hablar hasta dentro de 2 semanas. Sí. Porque no ha coincidido de que estés trabajando o porque ha llegado más tarde y no ha coincidido en el grupo en el que estás hablando. Entonces, pues no fue casi hasta el final de... Final de año incluso, sería sí, noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, que ya estábamos como... organizando cosas de temas. De Random Podcast, que aún no se llamaba Random Podcast. No, y Nina nos dijo al grupito en el que estábamos, que éramos Daniel, tú y yo, que éramos como los más referencias con musicales, de radio, etcétera. Oye, mira, ¿qué es esto del podcast? Oye, ¿por qué no hacéis como si fuese un episodio de podcast o de radio? Claro. Entonces le hicimos pues una improvisación con un texto que tal. Que se curró Nate muy bueno. Que hablaba de muchísimas cosas porque queríamos meter muchísimas canciones. Que algunas sí que estuvo, o sea, la de como una ola, no, se quedó. No, se quitaron todas. O sea, me refiero a que las que están eran las que son, pero se quitaron bastantes. Sí, claro, se quitaron bastantes. Entonces, la cosa, bueno, que ahí es cuando empezamos a hablar. Y como yo empezaba a tener así un poco idea, se grabó esa escena, sí. todo, teníamos el guión hecho... yo se lo envié. Fue la escena más avanzada que estuvo desde el principio. Sí, porque yo se la envié nada más a Nina. No, junto a la de Asier, que es la de cómo matar a tu bully, que se hizo ese día. Yo flipé brutal. Era como... porque era una improvisación que nos daban textos Nina para ir viendo, entonces... queríamos hacer un live, o sea, una cámara que no parase de grabar. Entonces empezaba con ellos, es verdad. Seguía con un baile y después íbamos nosotros. Y de hecho empezábamos con lo de una canción que habla sobre el paso del tiempo y era esa de Seven Years. 7 Years, pero en su versión en inglés. Sí. Y entonces la cosa es, bueno, pues yo la escribí, se la mandé a Nina. Y claro, ya pues llegó después de ese día, llegaron las fiestas de Navidad de la nave y pues que terminó tal. Ahí ya... Y... esas 2 semanas no pasó nada. Sí, no pasó nada. Hablamos bien, chachi, nos gusta hablar, eso. Y como que se empezó a gestar la idea ahí de hacer un podcast. Bueno, claro, no, pero todo fue porque que dijo Nina como que yo tenía un podcast tal, que el autor me perdone. Primera temporada finalizada. Yo lo seguí y he escuchado y es muy bueno, son capítulos muy cortito, cortitos. Claro, cortito pero intenso, que es mi frase fetiche. Y me dijiste tú, pues yo siempre he querido hacer radio. Hice en un pasado y mis amigos siempre me han dicho que yo servía tal y cual. Y claro, cuando hicimos lo de esa escena y tal, se te veía como que te sabías desenvolver bien y tal. Y dije yo, oye, pues no estaría mal tal. Pero la idea se quedó en el aire. Exactamente. Y después vino Nina y dijo, guau, pues vamos a hacer un podcast escénico. Claro. Y diréis, ¿qué coño es un podcast escénico? Os lo explico en la obra. Exactamente. Y
Y yo, que soy una persona que mi mente va a 3000 por hora, o tú me estás diciendo... Mente hiperactiva. Necesito que me hagas un cuadro sobre frutas y yo ya te estoy pensando 17 cuadros de frutas en diferentes estilos, perspectivas, colores y cómo colgarlos hasta en la galería. ¡Ojo! O sea, y eso antes de que termines de hablar. Es como una inteligencia artificial, en plan, ella te lo hace. Entonces... dije yo, coño, pues si vamos a hacer un podcast, tenemos aquí a gente que trabaja con podcast y sabe utilizar el tema del sonido, micrófonos y eso, porque no hacemos un podcast promocional de la obra. Exactamente. ¿Qué pasa? Hubo en ese tiempo, en los primeros días de enero o febrero, yo no pude ir por motivos personales a la nave y me perdí bastantes cosas y como perdimos el contacto. Hasta que yo llegué en febrero y de repente tenemos como un planteamiento de la obra y resulta que la obra que hicimos... la escena que hicimos en diciembre estaba. Y estaba la primera encima, no la última. Que era lo gracioso. Estaba la primera a modo de introductor. Entonces, claro, nos tocó trabajar a Chema cuando venía. Claro. Y no estaba colgando yo por ahí. Haciendo cosas. Pero en febrero sí que fui bastante. Cuando no iba era en octubre. En octubre no fue ni un día. Pues empezamos a trabajar junto con Dani. Y que ahí fui yo un poco como ejerciendo de director musical porque hicimos una playlist de música para saber qué canciones... Que ahí sigue la playlist. Sí, qué canciones como nos unían por generaciones. Porque el problema era que canciones que yo consideraba, wow, son canciones que conoció todo el mundo, eternas, muchos de la nave no conocían. Entonces hicimos una playlist y en base a esa playlist hicimos la escena contando una historia, etc. Obviamente... se ha reescrito la historia. Se ha reescrito, sí. Y se han quitado cosas, canciones, sobre todo porque no nos daba tiempo a hacerlo todo como nos hubiese porque gustado. si no ya se hubiera alargado, hubiera quedado hasta redundante y todo, mucha canción y tal. Y también querían meter sonido, músicas, gente tocando en directo. Que fuera más dinámico, que eso está guay, por supuesto. Y entonces, y ahí empezamos a hablar. Y yo hablé con Chema de eso de que salimos de la nave y dijimos, oye, pues mira, podemos hacer un podcast, tal. A modo de promo, de random. Eso que se puede subir a la nave, a Spotify. Y dijimos, va. Y ahí quedó la idea. ¿Por qué no? Claro. Bueno, pero aquí viene ahora... Entonces ahí es cuando empezamos a hablar. Y yo hice los guiones de los primeros capítulos y un poco la planificación de cómo se van haciendo. Y... obviamente nos veíamos en la nave. Exacto. Y íbamos hablando. Y resulta que nos fuimos cayendo bien. Sí, porque es que encima a Nate y yo, como nos gusta hablar y tal, y lo más importante, nos gusta escuchar también, porque una cosa es hablar, pero si no escuchas lo que te dice la otra persona, pues escucha activa, mis cojones fuera, todo por culo. Esa gente nada. Entonces, pues nos empezamos a llevar bien. Y es curioso que los dos nos podéis ver en los vídeos y en persona, somos el agua y el aceite. ¿Sabéis esa escena de Merlina o Wednesday o miércoles? Cuando que no tiene nombres, ¿eh? Es que depende de dónde nos estás escuchando. En la que está la miércoles y la compañera de piso de habitación, que es como mucho colorinchi, ella hiper todo de negro, pues somos igual. O sea, somos muy coloridos y muy de negro. Muy de negro, sí. Pero esa es la buena unión, porque si fuéramos iguales, a lo mejor no congeniaríamos igual y eso no somos mola. Somos como Zipizape, ¿no? Moreno y rubio. Claro. Eso es lo bueno. Pero también lo bueno fue a la hora de grabar. Ya Nate había hecho los guiones, muy buenos, por cierto. Aunque luego no encontré cierta cosa de lo de los haters y no lo pude poner, pero bueno, en uno de los capítulos. Pero bueno, la cosa es que el primer día que íbamos a grabar los sábados por las mañanas en el Centro Joven Norte, creo que, no sé si fue el primero o el segundo. El primero fue que ya estaba ocupado. Sí, el segundo. El segundo estaba malo. Es que qué puta suerte. El tercero que estaba ocupado y no podíamos, y así que dijimos, como a ver, esto corre prisa porque queremos tener algunos capítulos para el estreno de la obra y ya estamos en marzo, lo rodamos en mi casa. Y aquí estamos, aquí exactamente, seguimos. estamos rodando en mi casa. Pero bueno, está bien. La cosa es que somos gente que Nina nos ha dicho desde un primer momento, me sorprende que os llevéis tan bien, porque sois perfiles que yo no sabía que os ibais a unir. Un poco antagónicos, en plan... Pero yo fíjate, que dijo Selena y no sé por qué. Creo que los dos escribimos, los dos nos gusta hablar. Lo único que... Tenemos personalidad de presentador. Claro. Lo único que nos diferencia es que yo no bailo y tú sí. Es lo único. Bueno, yo creo que es lo único, básicamente. Puede ser. Sí.
Bueno, y que tú eres de Galicia y yo no, también. Pero bueno, sí. Salvo pequeñas cosas, vamos. No, pero en tema de personalidad, y eso no sé por qué Nina vería que somos tan diferentes. Debe ser el color, a lo mejor. Sí, no sé. Porque los dos hablamos el mismo idioma, tenemos la misma personalidad, no sé, la verdad. Y eso, pero bueno, ahora os va a explicar nuestro querido amigo qué pensaban de mí al principio y cómo ha ido evolucionando su pensamiento. Mira, fue súper gracioso. Yo cuando le vi el primer día que fui, pues como le vi como una persona como con mucho desparpajo y tal, dije yo, vaya, este es el típico ligón. Es que cuando le vi dije, es que tal que... Seguro que es así. En plan, rollo, como que liga mucho y luego ya no te quiero volver a ver, tal... Rompiendo corazones desde el 97. Y cuando le he ido conociendo... Que es una persona normal y corriente, no es el típico rompecorazones, ¿vale? Así que todo el mundo tranquilo, es que Nate no es así, es buena persona. Bueno, y las otras, si eres un rompecorazones también puede ser buena persona, ¿no? Pero bueno, un poco cabrón, pero Nate no. Así que... Y ese fue un poco nuestros orígenes, digo... Eso fue un poco la unión del mal, ¿no? Sí. Algunos pensarán eso. Y diréis, ¿nuestra escena de qué va? Pues a ver, nuestra escena, la que hicimos, que era una radio / podcast, que se llamaba Cancionero Zoomer Boomer. Oh, qué bueno. Que al final se puso al final, porque era como demasiada intensidad por el principio. De hecho, le dijimos a Nina incluso que lo partiese por la mitad, porque antes era mucho más larga la para escena. Principio y final. O principio y medio, etcétera. Entonces, pues trata sobre esas canciones que nos unen a tus abuelos, a Pero ditufas. Sí, que nos unen a los... Esas canciones que pueden bailar tanto los que tienen la cadera trasplantada con 70 años como... Esa frase de verdad. Como los niños de 9. O sea, que no estaba ni en el guión. No, esa me lo inventé. Te lo inventaste tú, qué bueno es. Me lo inventé en ese momento, porque yo en la obra improviso mucho y digo muchos chistes de esas... Y le sale bien. Que es lo jodido, que mucha gente intenta improvisar y se nota que, madre mía, vaya tela. Pero Nate no, Nate bien. Bueno, también es cierto de que yo no me sé tu texto, o sea, que tú podías improvisar que te quedara bien y yo pensar que es tu texto de verdad. No, a ver, siempre tienes parte del texto que te dicen que tienes que decir o las ideas y de ahí partes y después ya vas cogiendo cosas, pero... Principalmente nunca digo lo mismo en una escena u otra. Cada pase es único. En plan, no se dice lo mismo siempre. Digo los chistes, sí. Los chistes son como mi punto de unión. Lo demás actualizaciones que Windows, hostia, esa también era buena. Sí, tenía eso de decir, parecemos autónomos, pero... que también hay los autónomos. Por lo de renovarse, morir. Sí, sí. Y nada, y hablamos de eso, de las canciones que nos unen a todos y que eso... Que entre ellas, vamos a contar un poco. Sí. Si os lo habéis perdido, pues no sé por qué, porque... Pues mira, a ver, las canciones que había son la de Quédate de Quevedo, Rafael de... Escándalo, que antes era la de Mi Gran Noche, Como una ola de Rocío Jurado... Viva la vida de Coldplay. Extraño. Coldplay, un bolero que... de los Panchos era, sí, pero no me acuerdo te vas, si tú me dices bien lo dejo todo, pero Daniel decidió, ponemos esta otra. Y viendo, sin ningún problema. A mí me parece una canción preciosa. Teníamos, Diva Virtual, Baila Morena. Y hasta teníamos Tusa en un momento. Yo flipé porque yo no conozco Diva Virtual. Nunca la había escuchado hasta random. Nunca. Y todos, pero Chema, hasta Fanny, Chema, pero ¿cómo no la has podido escuchar tal? Y yo te lo juro, o sea, yo hace años salía mucho de fiesta y yo iba tanto a bares de rock como discotecas y tal, y os juro que nunca escucho Diva Virtual. Nunca. Y después, la de Baila Morena, sí, claro. Después teníamos, pues eso, Tusa, teníamos también la de Someone Like You de Adele. Pero la quitamos al final. Sí, porque es que claro, entre medias había una historia de que supuestamente yo me iba a una fiesta y yo estaba más perdido que yo que sé y que me ponía canciones random y era una forma de unir todas las canciones. Claro. Habría que dar una vuelta de ese guión, pero porque está bastante mal. Y eso, después también... Imagine también. Imagine de John Lennon. Teníamos hasta la de Antes muerta que sencilla de... Es que teníamos una playlist buena, os quejaréis. Y eran canciones que eran muy divertidas porque al final pues las íbamos cantando, teníamos trocitos en concreto para dar como un poco de unidad a todo. Y eso, al final pues se tuvo que reducir porque la escena duraba casi 5 minutos. Pero bueno, queda guay. Yo creo que tal y como lo tenemos ahora y como hacemos preguntas a
a los que se dedican a la parte de baile, incluso al público, se llega a hacer preguntas al público. O sea, en un momento pensamos en interactuar con el público y tal, pero ya se nos iba ya de las manos. Que yo a mí me das micro, me voy al público y a mí me da igual, me siento encima del colo de alguien y cojo y al show. Y exactamente, no me duelen prendas. Y eso, y así quedó nuestra escena. Y creo que quedó una escena muy maja porque es un cierre de obra y se queda muy arriba. Es brutal. Y casi hemos funcionado como directores musicales en ese sentido, al elegir unas y otras. Sí. Y cómo queríamos mostrarlas, porque obviamente había algunas que sí que queríamos que fuesen grabadas, otras que fuesen en directo. Y estuvo, o sea, quedó espectacular. Y es una escena que hemos hecho nosotros. Y sí que es verdad que voy a hacer un pequeño apunte, ¿vale? Hubo una cosa que como que me chirrió un poco, y es cuando Dani fue a cantar su bolero, bueno, que no es su bolero, pero para entendernos. Él dijo, pues mira, yo tengo una canción en mente, no sé qué, y ya se empezaba a levantar. Eso hubiera molado que lo hubiera dicho sentado, en plan, pues fijaos, se me ha ocurrido ahora una canción que se llama tal, y dice algo así, y que se hubiera levantado. Bueno, eso porque queda como más natural, no tan performance que ya dices, vale, la va a cantar. Como mantenerlo un poco más y luego sacarlo. Pero vamos, estuvo perfecto. Sí, a ver, esos son ya pequeños detallitos, claro. Etcétera. Que eso, por ejemplo, en un programa de radio o en un podcast, tú lo tienes en el guión, pero lo intentas camuflar como as debajo de la manga para que la gente no se lo espere. Porque si ya ves que se levanta, ya todo el mundo dice, va a cantar. Pero lo que mola es como... Y dice algo así. Y ya que empieza el instrumental se levanta, algo más orgánico. Sí. Pero bueno, pequeños apuntes. Exactamente. Después, a ver, eso lo trataremos en otro episodio, que lo estamos preparando, que es la música, esas canciones que como que nos va transmitiendo de generación en generación. Y yo tengo algunas ideas de canciones que me transmitieron mis padres o mi familia y que yo escucho ahora y que me parece que siempre que las recuerdo son como mi... Da un pequeño adelanto, Ney. Di una canción. Venga, ¿qué narices? Te voy a hacer yo a ti la pregunta, Ney. ¿Qué canción transmitirías a tus hijos o a tu sobrino? Ya no te pido que la cantes, ¿eh? Pues yo, la canción de Luis Miguel, la de Te vas porque yo creo que te vayas, que es también un bolero. Esa sí que sé cuál es. Y la escuché de mi madre y es de esas canciones que me encantan. Igual que hay otra canción que me gusta mucho y que tengo recuerdos de mi madre de escucharla con ella, la de J-Hall Rock de Elvis. ¡Oh, qué buena! Que me parece también espectacular y que tengo muy buenos recuerdos de esa canción. Y... Solo te he pedido una, Ney. Bueno, son dos. Bueno, y hasta aquí, señores, señoras. Señoritas, señoritos. Madame, mademoiselle. Exacto. O como diría, ¿cómo se dice esto? En Galicia, homes o miños, macacos, macaquiños, cagamandurrios e maridos de maestra. Joder, lo que hay que decir para decir adiós, chavales. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, pero este capítulo. Este capítulo, claro. Sí. Para el próximo jueves, más y mejor. Bueno, no sabemos si mejor o no, pero más seguro. Exactamente. Chao.